Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando está dispuesto a ayudarlo a levantarse. Esta frase tan cierta y tan justa es del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. En todas las sociedades encontramos desigualdades, por nuestro género, por el color de nuestra piel, incluso por nuestra clase social. Y además, golpea a los más vulnerables, niños y jóvenes. A pesar de los avances, la ONU señala que la desigualdad es uno de los mayores desafíos de nuestra era. Un obstáculo no solo para el desarrollo, sino también para garantizar los derechos humanos en todo el mundo. No podemos permitir que la igualdad se convierta en un eslogan vacío. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Y a qué cosas renunciarías para lograrlo? Hoy hemos invitado a un grupo de chicos y chicas de diferentes países y culturas para reflexionar sobre los desafíos a los que se van a tener que enfrentar. Hola, me llamo Visila Bococo, soy emprendedora y asesora en materia de diversidad, igualdad e inclusión. Nací en España y mis raíces son de Guinea Ecuatorial y vivo desde hace más de 20 años en Estados Unidos y me defino como un híbrido cultural. Recuerdo, la verdad, la primera vez en la cual cambió mi visión de cómo me veía a mí misma. Un día en el cole, un niño me llamó negra. Y yo llegué a casa y le dije a mis padres, me han llamado negra. Y mis padres me dijeron, eres negra y eres mujer. Y con eso tendrás que lidiar toda tu vida. Con esta frase grabada en mi mente me he dedicado toda mi vida a superar barreras y también a que cada desafío se convierta en una oportunidad. Y me gustaría que reflexionemos hoy juntos sobre la igualdad y, por ende, de la desigualdad. ¿Creéis que todas las personas tenemos igual de fácil el conseguir las cosas? ¿Hay realmente igualdad para acceder a ellas? ¿Qué pensáis? Que no, porque hablando en un plano más tal vez como socioeconómico, realmente las personas nacen con privilegios o sin privilegios, ¿no? Yo soy una persona muy privilegiada, mi papá ha trabajado toda su vida y mi abuelo también y me han dado una posibilidad de vida que me ha permitido pues, estar aquí en España, estudiar afuera de mi país y tal, pero sé que hay personas en mi país o en otros países que realmente no tienen esa facilidad. Yo lo veo en Perú, no todos partimos con el mismo acceso a oportunidades. O sea, todos podemos llegar a hacer X cosas, pero algunos se tienen que esforzar más que otros. Por ejemplo, en mi caso, mis papás me han dado todo lo que he necesitado y me lo siguen dando y bueno, por ahí ahora yo, gracias a eso, puedo construir mi propio camino, pero la mayoría de personas en el mundo no ha empezado en la misma base, ¿no? En mi caso, sí es verdad que la he tenido difícil porque somos 3 hermanos y mi padre murió a los 7 y mi madre quedó sola y a trabajar toda su vida y yo era el mayor. Tener esa presión de no equivocarme, estar ahí, el mayor encima, como el ejemplo. Vivimos en desigualdad porque creo que aquí también entraría el tema de la meritocracia, que yo pensaba que existía solo en Argentina y que en Argentina era el único país en donde no existía en realidad, pero al hacer el intercambio y venir a España y también conocí personas de otras culturas, me di cuenta que todos los lugares del mundo es lo mismo. Yo lo he tenido un poco más difícil, sí, ha sido como un trabajo llegar hasta acá, venir acá. Me parece cool también como compartir el espacio con ustedes, precisamente por eso, porque ha sido un camino bastante largo llegar hasta acá para mí y te enseña como que a pesar de que sea difícil, si lo intentas suficiente, también se puede lograr. Entonces, el mundo te da muchas herramientas, hay que también saber utilizarlas. He invitado al profesor y filósofo Michael Sandel para preguntarle qué es realmente una sociedad justa, algo que considero esencial para entender qué es la igualdad. Así que, ¿por qué no vemos qué tiene que contarnos? ¿Os parece? Sí. Vamos. ¿Qué es una sociedad justa? Mi opinión es que es una condición esencial de una sociedad justa que todos tengan las mismas oportunidades para competir. Pero no creo que sea suficiente. Se debe a que, incluso aunque todos empezasen la carrera, por usar la metáfora de una carrera, en el mismo punto de partida, e incluso aunque todos tuvieran acceso a unas buenas zapatillas para correr, una buena nutrición y un buen entrenamiento, seguiría siendo bastante fácil predecir quién va a ganar.
ser un buen corredor no es obra nuestra. Nuestro esfuerzo y nuestro entrenamiento sí. Pero tener un don como atleta, o sin ir más lejos, como científico, ¿eso es obra nuestra? ¿O es buena suerte? Y si depende mucho de la suerte, si le debemos todo a nuestro talento y nuestros dones, incluyendo aquellos que nos permiten ganar carreras o prosperar en la sociedad, es difícil concluir que los ganadores, aunque la carrera haya sido justa, merecen sus victorias. Así que, al pensar en lo que supone una sociedad justa, creo que hay que ir más allá de la metáfora de la carrera y preguntarnos si una buena sociedad es una sociedad en la que las personas compiten todo el tiempo entre sí, o si una buena sociedad, y quizá también una sociedad justa, es aquella en la que cuidamos unos de otros y reconocemos nuestras obligaciones hacia los demás y hacia el bien común. ¿Y vosotros consideráis que vivís en una sociedad justa? No estamos en una sociedad justa. En mi experiencia, yo, por ejemplo, trabajo de limpieza y, no sé, veo esto como esta desigualdad entre el hombre y la mujer. Hace mucho tiempo estuve como en una relación donde esta persona no miraba bien que yo trabajara porque las mujeres no tenían que trabajar porque las mujeres tenían que quedarse en su casa. O si yo trabajaba, yo no podía ganar más que él. No estaba bien visto. Ese tipo de cosas a día de hoy no me parecen nada justo, nada. Estamos lejísimos de tener esa igualdad de oportunidades. Mis padres son invidentes, mi hermana es invidente, y es como que son unos máquinas y que les vas a poner una barrera y la van a saltar y le va a sobrar 2 metros para tocarla. O sea, da igual, pero quita la barrera. O sea, no tienes que hacer que esa persona se esfuerce más, no tiene que dar ese extra y que luego la aplaudas. Entonces, todo este tema de romantizar los esfuerzos sobrehumanos por conseguir cosas normales, a mí es algo que me enfada bastante. La competencia está bien. Uno puede pensar en competir contra un otro, pero también está bueno poder competir contra uno mismo. Intentar ser mejor que ayer. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo hago para ser mejor que ayer? Bueno, quizás dar sin recibir nada a cambio. También está bueno eso, que haya una competencia con uno. Y bueno, también del mismo modo ver cómo se hace un equilibrio para poder ayudar al otro también de alguna manera. Creo que levantar la voz y como que incomodar un poco y abrir las burbujas a las personas que estamos cómodas en nuestro sitio es lo que va a permitir que la sociedad evolucione. No considero que vivamos en una sociedad justa porque pues, hay un desequilibrio en todo. Pensar en un mundo justo es pensar en una utopía. Yo creo que al contrario, vivo en una sociedad muy injusta en la que te puedes encontrar justo con esta injusticia, con una desigualdad muy grande. No vivimos una sociedad justa. Creo que principalmente porque hay muchas personas que tienen muchas oportunidades y otras que sencillamente no tienen la capacidad para optar a esas oportunidades. Nos falta demasiado como sociedad por evolucionar para que podamos vivir realmente en un mundo justo. La igualdad, en realidad, la tenemos que complementar siempre también con la equidad. Porque la igualdad es, sí, que todos tenemos los mismos derechos, pero también es verdad que todos partimos de las mismas bases. Tal cual. De tal manera que tendríamos, la equidad lo que significa es que vamos a adaptar esa igualdad a todas las necesidades diferentes. Vosotros habéis estado en clase y habrán personas, por ejemplo, que tienen más dificultades para aprender y, sin embargo, los profesores nos dan a todos el mismo programa y nos califican de acuerdo con eso. Sí. ¿Es esto justo en realidad? A mí me gusta decir que la diversidad es como una fiesta, ¿no? O sea, que nos inviten a una fiesta, la inclusión sería que te saquen a bailar y la igualdad es que todos hemos recibido una invitación para ir a esa fiesta. Y todos tenemos un fin común cuando vamos a esa fiesta, ¿no? Que es que nos lo queremos pasar bien. Y la equidad significa que yo puedo disfrutar de esa fiesta, unos bailando, otros van a estar cerca del bar haciendo los cócteles, otro va a ser el DJ. Eso es realmente un poco lo que significaría la equidad. Bueno, ¿me podríais decir qué situaciones habéis vivido, sentido en la que no os hayan hecho sentir que sois igual que el resto? ¿Alguno tiene alguna experiencia que quiera compartir? Yo soy gay, o sea, me gustan los chicos de toda la vida y realmente por lo menos los primeros
15, 16 años de mi vida realmente me sentí muy solo, ¿no? O sea, realmente la vida seguía alrededor mío sin que yo realmente fuese parte de ella. O sea, mis amigos conocían chicas y se iban al cine con ellas y tal, y yo realmente no era parte de ese mundo. Esa ha sido, pues, tal vez la experiencia mía, que me he dado cuenta que no soy igual. A mí me pasó que yo vengo de un pueblo muy chico de Argentina en el que no es común dedicarse al arte o estudiar teatro. Terminando el bachillerato, todos, no, yo voy a estudiar medicina, yo ingeniería, todos, y eran, ¿y vos? Y yo quiero estudiar teatro. Y era como, pensátelo 2 veces. Me daba tanta angustia y me sentía tan sapo de otro pozo que no iba a encajar, hasta que me di cuenta de que el mundo no era solamente ese lugar, ese pueblo pequeño, sino que había mucho más. Siento que un poco a nosotros los hombres nos mancha un poco cuando en la sociedad hay hombres que no respetan a las mujeres. No sé, a ver, yo muchas veces me he sentido discriminado por una mujer porque quizás esa mujer anteriormente había tenido una experiencia mala con un hombre y me trata mal a mí porque piensa que soy como el resto. También quiero agregar el tema de lo físico. Yo cuando era chico era gordo, creo que midiendo unos 60, pesaba casi 90 kilos. Y también es un componente que juega en contra, te sentís excluido. Cuando vas a jugar al fútbol o a algún deporte, sos el último al que lo eligen. No sé, por ahí las mujeres no se fijan tanto en vos porque hay un cuerpo hegemónico que es el hombre musculoso, alto, que bueno, que claramente vos no estás dentro de ese rango. Y bueno, también es un componente que juega bastante en contra a la hora de hablar, porque uno se siente excluido en muchos sentidos cuando uno no tiene un cuerpo que cree que es perfecto o que no está dentro de los cánones que se encuentran en ese momento en determinada sociedad, ¿no? Nunca me he sentido personalmente discriminado, o sea, un ataque, no sé, xenofóbico o homofóbico contra mí. Directamente no, pero creo que en ciertos momentos, tal vez por, no sé, en mi caso por ser mujer, creo que he tenido tratos distintos. Me pasa mucho en los restaurantes cuando voy con mi pareja, que los camareros hablen principalmente a él, por ejemplo, y pues no me consideran a mí. Me he sentido discriminado, sí, en algunas ocasiones, sobre todo cuando vivía en Colombia, y hubo momentos en los que sí me sentí como muy señalado, como marginalizado de alguna forma. Estamos hablando de igualdad y de desigualdad y me gustaría que pensásemos en esa desigualdad de la que ya hemos hablado un poquito entre hombres y mujeres, ¿no? Y quería pues preguntaros primero a vosotras si alguna vez os habéis sentido discriminadas como mujeres. Sí, yo creo que desde siempre, desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes, yo creo que he sentido esto. Desde la parte en la que yo me acuerdo que de pequeña mi papá me decía no puedes jugar a cosas que tengan que ver con balón porque te vas a lastimar las piernas y las piernas de las mujeres siempre tienen que estar sin moretones, sin nada. Yo llegaba con moretones y me regañaban. O también la parte cuando tenía que elegir la carrera y yo decía, yo estudio Economía y Derecho y me decía, no, en mi país la inseguridad es uno de los temas como más fuertes que tenemos y pues, el no poder salir a la calle tienes que estar como consciente, estar viendo todo porque en algún momento te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden tocar en las fiestas, sentir las miradas de todos, el poder no utilizar la ropa que tú quieres porque las miradas van a estar ahí siempre. Yo creo que siempre está. Siempre veo la discriminación de que un hombre sí lo puede hacer y una mujer no. Son cosas tan pequeñas que vives por el solo hecho de ser mujer en todos los días. O sea, la vez que he ido a comprar una moto y me la habían pintado desde el principio, sí, esta es una moto de chica, perfecta para ti, es una moto de chica. Y llega mi novio para verla a él también y el señor que había hablado todo el rato conmigo, de un momento al otro empezó a ignorarme y a describir todo el motor, cómo funciona, que la moto de chica es perfecta para mí, hablando a él. Yo, por ejemplo, también trabajo en un restaurante, limpiándolo igual, y o sea, las cosas que yo he tenido que ver, que escuchar, que cuando limpio el baño de los chicos, que lleguen comentarios tontos, comentarios muy fuera de lugar. Le hemos hecho una pregunta al historiador y filósofo Yuval Noah Harari. Vamos a ver lo que dice. Una de las grandes preguntas en la historia es por qué los hombres dominan a las mujeres. Para mucha gente es evidente, los hombres son más fuertes físicamente. Pero esa respuesta no tiene sentido porque en la sociedad humana el poder depende más de las habilidades sociales que de la fuerza física. Entender lo que piensan los demás
Y llegar a acuerdos con ellos o manipularlos es la auténtica clave de la dominación social. ¿Cómo se convierte uno en presidente o en papa? No a base de darle una paliza a los demás candidatos, sino construyendo una amplia coalición de simpatizantes. Incluso en el crimen organizado, el pez gordo no es necesariamente el más fuerte. Suele ser un anciano que rara vez se mancha las manos. Convence a los hombres más jóvenes y fuertes para hacer el trabajo sucio. Es decir, la fuerza muscular tampoco explica la dominación masculina. Otra teoría muy común es la de que los hombres dominan a las mujeres porque las mujeres necesitan mucha ayuda durante el embarazo o para criar a los hijos, mientras que los hombres pueden dedicarse a competir por el liderazgo. Pero entre otros animales, como los elefantes, las dinámicas en las que las hembras necesitan ayuda y los machos se centran en competir dan lugar a sociedades matriarcales. Las hembras de elefante necesitan ayuda para cuidar a las crías, por lo que desarrollan habilidades sociales y tejen redes de amigas. Los machos, mientras, se centran en pelearse entre ellos. Las sociedades de elefantes acaban siendo dirigidas por sólidas redes cooperativas de hembras, mientras que a los machos egoístas y poco colaboradores se los deja al margen. Si es así con los elefantes, ¿por qué no sucede con los humanos? Bueno, ya habéis oído lo que tenía que decirnos el profesor Noah Harari. No hay ninguna base científica para justificar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y entonces yo os pregunto, ¿por qué pensáis que sigue existiendo esta desigualdad? ¿A qué se debe? Son cosas muy inconscientes y que suceden en el día a día y que si no te deconstruís y no ayudás al otro o al hombre a ver que lo que está haciendo es un acto machista, tal vez no se dan cuenta, pero porque ya viene en los genes. Por ejemplo, en mi casa, los domingos, los asados familiares que se hacen en Argentina, las mujeres preparan las ensaladas, ponen la mesa, sacan la mesa, lavan los platos, secan los platos y ves a mis tíos, a mis primos que son chicos, que tienen 9 años, se van y se sientan en el sofá a ver un partido de fútbol, mientras estamos todas las chicas levantando. Y yo eso lo empecé a notar desde chica y un día me harté y dije, tenemos que levantar la mesa entre todos, porque si es un asado familiar, algo que se comparte con la familia, es la misma familia la que después tiene que ayudar a que esa casa en donde se hizo el encuentro familiar quede igual a como estaba, ¿no? Entonces no es algo solamente de las mujeres, pero está tan inculcado en los hombres que hay que hacérselos ver. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es el pilar no solo de mío, sino de la familia en sí. Ella es médica clínica. Ella nació en la pobreza y bueno, logró recibirse en la UBA, que es la universidad, digamos, la mejor supuestamente de Argentina. Y yo a veces no entiendo cómo se llega a discriminar a la mujer. O sea, no entiendo. La verdad que, perdón que lo diga así, pero es una mierda tener que pensar. O sea, yo tengo muchas amigas que tienen miedo de salir a la calle. O sea, no pueden, y no pueden ni salir a la esquina porque les puede llegar a pasar algo. Al hombre eso claramente no le pasa. Seguimos teniendo desigualdad por costumbre. Porque yo no creo que haya ninguna razón científica, antropológica, social que pueda decir por qué hay esta diferencia entre mujeres o hombres, pero es ahorita el que decimos, lo tenemos hoy por costumbre, porque no hemos decidido decir hasta aquí voy a dejar de que me digan tú recoges los platos, hasta aquí voy a decir las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto y ponemos una barrera. Decidamos como generación, como sociedad, cambiarlo. Personalmente, yo, por ejemplo, actualmente tengo una pareja que él, por ejemplo, cuando yo llego de trabajar él ha estado en casa, él hace cosas de casa. No tiene ese concepto machista porque él me dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué solo tú tienes que hacer las cosas? Incluso yo, a raíz de lo que he vivido, pues tenía como que esa costumbre de siempre yo hacer las cosas. Entonces él me dice, te puedes sentar, ya lo hago yo, no es necesario que tú me traigas la comida, no es necesario que tú hagas la comida, no es necesario que tú limpies el baño, lo puedo hacer yo. Entonces son esas cosas también en las que yo me planteo de que algo
algo de alguna manera estamos haciendo bien. El hombre tiene más facilidad que la mujer en muchos aspectos, porque la sociedad de alguna manera los pone a los hombres en un escalón quizás más alto. Hay una cultura que facilita que hombres tengan mejores accesos y que se les vea que se les den más facilidades que a las mujeres. Existe un privilegio del hombre y al final creo que es porque históricamente siempre ha sido el protagonista pues, de la historia humana, ¿no? No creo que lo pueda generalizar a todos los hombres, pero sí creo que el ser hombre da un punto extra en esta carrera por conseguir ciertos derechos. En algunas cosas sí y en otras no. Porque doy el ejemplo en el trabajo. Para migrantes más que todo. Hay mucho trabajo para chicas, para mujeres, en lo que es limpieza y para hombres es muy complicado. Mira, decía una canción hace ya unas cuantas décadas de mi época de un grupo británico que se llama The Cure, que los chicos no lloran. Yo creo que gran parte de la desigualdad viene desde que somos pequeños, ¿no? Ahí es donde se genera. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os han enseñado cómo debería ser una chica o cómo debería ser un chico? Empezaba a cuestionar desde chiquita y decía, ¿por qué? Mi mamá decía, ya, este mes mi hermana mayor limpia y recoge todo. El siguiente mes, y mi papá nunca estaba dentro de esa conversación. Entonces yo una vez le dije frente a mi mamá, y le dije, ¿por qué no hacemos un plan familiar de limpieza después de la comida e incluimos a mi papá? Y cuando le dije, me dijo, sí, ¿no? Yo también puedo hacerlo. Yo parto mucho de lo que dicen los chicos. A mí me parece que es importante sobre todo aprovechar estos espacios que ahora se dan, porque esto es algo bastante nuevo, ¿no? Poder sentarse y hablar sobre la desigualdad entre hombres y mujeres no es algo muy común y es importante que toquemos las fibras que nadie quiere tocar, que se digan las cosas que no se dicen en las calles normalmente. Yo pienso que yo de pronto tengo una actitud diferente a otros hombres porque he tenido pláticas con chicas, me crió igual que Asner, mi mamá, siempre he compartido la casa con mujeres y me ha hecho verlo desde otra perspectiva. Si yo puedo hacer que mis amigas cuando estamos saliendo por ahí de fiesta o así se sientan más tranquilas, se sientan más cómodas, o si hay alguien que las está incomodando y soy yo la persona que le dice algo a esa persona, pues entonces ya yo estoy haciendo un cambio. Tal vez no sea un cambio a nivel nacional, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente, por lo menos a las chicas que me rodean, pues hacerlo la situación más a gusto, ¿no? Bueno, ahorita estamos hablando de hombres y mujeres, pero también voltear a ver al lado. Un día escuché una frase que seguramente la han escuchado porque es como muy importante, bueno, en muchas luchas y de muchos activistas que dice, es la primera vez que lo escuchas o es la primera vez que te has dado cuenta que lo han dicho. Que hay personas menos privilegiadas que tú, que por el simple hecho de estar aquí ahorita somos privilegiados. Y que hay personas, hay mujeres, hay indígenas, hay personas negras, hay personas con discapacidad, hay personas de la comunidad LGBT, hay personas con problemas de salud mental, hay personas con muchísimas cosas que están relegadas, que están marginadas y que nosotros también tenemos la obligación de ver por ellas. La desigualdad de hombres y mujeres es brutal en Venezuela. Yo creo que todos los países de Latinoamérica, no todos, tal vez en diferentes matices, pero todos comparten como esa herencia de que es súper machista la cultura. Me gustaría presentaros a una persona, se llama Catherine Switzer. Ella fue la primera mujer de la historia que corrió un maratón. Lo hizo en Boston en el año 1967 y supuso pues, toda una revolución, no solamente en el mundo del deporte, sino también para la sociedad. Vamos a verla. Soy Catherine Switzer. Fui la primera mujer que se inscribió oficialmente en el Maratón de Boston. Fue una competición que me cambió la vida y me ayudó a encabezar el movimiento por la igualdad en el deporte. Después de que mi entrenador Arnie y yo corriéramos 50 kilómetros, él insistió en que me apuntara al maratón y dije, espera, ¿soy una mujer? Ya habían corrido otras mujeres antes. Una corrió el Maratón de Boston el año anterior, pero ninguna podía llevar dorsal. Tienes que apuntarte, me dijo. Y recuerdo que le dije, Arnie, si llevo un dorsal en el Maratón de Boston, me van a ver. Y contestó, lo sé. Y estoy orgulloso de ti. Lo siguiente que recuerdo con detalle es encontrarme calentando rodeada de hombres. Fueron muy amables, me apoyaban. Y luego pasó lo que pasó, claro. El coche de prensa nos alcanzó y alucinaron al ver a una chica en la carrera. Nos hacían fotos, saludábamos. Pero de pronto, detrás de mí oí un traqueteo así. Me giré rápido pensando que era un perro o algo. Y tenía detrás la cara más furiosa que le haya visto jamás a un hombre. Me agarró, me tiró hacia atrás, intentó quitarme el dorsal y me gritó,
sal de mi carrera y devuélveme el dorsal. Yo volví a la carrera, chillé, y él se puso a insultarme. Me agarró de la camiseta y mi entrenador le dijo, déjala en paz, no pasa nada, yo la he entrenado, déjala. Le dio un empujón a mi entrenador y mi novio, que corría conmigo, esta es la parte graciosa, vino a toda velocidad. Empujó al organizador y lo sacó del circuito. Mi entrenador me gritó, corre como nunca. Solo pensaba, ¿por qué me hace esto ese organizador? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué va a provocar un cambio? Y me di cuenta de que las mujeres no estaban allí porque tenían miedo. Se habían creído todas esas historias de que son débiles y frágiles, y yo sabía que correr me había hecho sentir tan bien que debía transmitírselo a todas las mujeres que conociera. Y se convirtió en mi estilo de vida. Me encantaría que este ejemplo resonara en todo el mundo. Si podemos hacerlo en una maratón, ¿por qué no en todo el mundo? Bueno, qué maravilla escuchar a Catherine y una historia tan inspiradora. Decía Charles Darwin que si las desigualdades sociales de los humanos no son una causa natural, seamos conscientes de nuestra infamia. Y precisamente quería hablaros sobre cómo algunas personas, colectivos o comunidades son tratados de una manera diferente por personas o grupos de su entorno más cercano. Mi pregunta es si alguno de vosotros ha sufrido desigualdad por el color de su piel, por sus orígenes o por ser de su país. Cuando llegué a España, que llegué por intercambio, con las personas con las que vivo, con mis roomies, salimos un día en la noche y bueno, estábamos juntas y a una de nosotros nos dijeron, bueno, son mexicanas, y nosotros sí somos de México. No parecen mexicanas, solo tú pareces mexicana, le dicen a una de mis amigas. ¿Por qué dices eso? Y dice como, bueno, por el color de piel, las demás son blancas, pueden pasar como españolas. Entonces nosotros empezamos a decirle que pues, lo que está diciendo es un comentario racista, empezamos a debatirlo y lo que nos dijo fue como, por eso los colonizamos. Y también he sentido en ciertos lugares directamente, bueno, mi mamá es una persona morena, mi papá es blanco, por eso soy blanca, pero con mi mamá y con mi hermana que son morenas en distintos países, yo me acuerdo en Italia, yo sé un poco de italiano, entonces escuchando lo que estaban diciendo los meseros y llegaron a comentar como, ve a las morenas, a ellas no les sirve, así se empezaban a reír. Claramente no entendían que yo sabía un poco de italiano y podía comprender lo que decían, pero me molesté, o sea, sí, claro, me paré, me fui del restaurante y todo, pero sí he sentido como que por ciertas cosas dicen, no, es que eres de México, tú no deberías estar aquí, ¿sabes? Como que hay una diferencia entre tu país y nuestro país. Me da rabia porque desde que llegué a Europa, no me pasó a mí, pero sí he escuchado a personas que les pasó que dicen, vienen porque no tienen trabajo, porque se están muriendo de hambre y lo dicen de una manera tan despectiva. Siento que a veces como que está tan instalada la idea de que lo que está pasando en tu país es malo y venís acá, o no sé si a invadir, pero sí a buscar posibilidades que no sé si te las podemos dar. Están como en ese papel de yo europeo, vos de otro lugar. Y no me pasó, pero sí lo he escuchado en muchos lugares. Mis padres ambos son inmigrantes. Yo soy hija de inmigrantes, soy la primera generación nacida aquí en España y luego además yo misma migré a Estados Unidos. Mi padre dice que cuando llegó aquí a España la gente le decía, negro, vete a tu país, ¿qué haces aquí? Y mi padre dice que él ni se inmutaba por estos comentarios porque él llegó con las llaves del bolsillo de su casa, ¿no? Porque mi bisabuela, doña Pilar, pues en los años 50 había comprado un piso en Valencia. Entonces mi padre, que era su nieto, cuando vino aquí sí que tenía un sitio propio donde vivir. Y por eso me transmitió a mí el no tener vergüenza de mi procedencia ni que me sintiera inferior a los demás, ¿no? Como afrodescendiente. La experiencia de mi madre fue completamente distinta. Mi madre estuvo en un colegio de monjas y siempre me cuenta que en las Navidades, pues como ella no tenía aquí familia en España, pues se tenía que quedar sola en un colegio de 200 niñas. Y las monjas, la noche de Navidad, pues hacían su cena y a ella le daban de comer una cosa distinta y comía sola en un comedor de 200 personas, ¿no? Pero había una monja que se llamaba Sor Amada, que luego iba a su habitación cuando todas se habían acostado y le traía pues unos polvorones, unos turrones. Y a pesar de esta situación, pues mi madre nunca tuvo rencor, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros éramos pequeñitos, nos llevaba pues de vez en cuando al colegio que había sido el suyo a merendar y a estar con Sor Amada, que era como una madre, ¿no? Para ella.
Así que siempre hay alguien que te pueda hacer sentir un poco mejor en esa situación. Y mi madre pues, se centró en la parte positiva, siempre transmitiéndonos esos valores, ¿no? Oye, ¿cómo os ha hecho sentir cuando alguien os ha discriminado? Por cualquier cosa, ¿cómo os sentís? He sentido pena por la otra persona, la verdad. Porque entiendo que es algo de ignorancia. Porque el creerte superior a alguien claramente te dice que no te has enterado de nada. Tal vez deberías pensártelo, el creerte superior a los demás. Yo nunca me he sentido, creo, que personalmente discriminado. Pero bueno, siendo gay, creo que la discriminación al final se siente un poco pues, en el ambiente, ¿no? Y creo que eso lo que hace es sentirte fuera del lugar. Creo que es un tema de que esa discriminación lo que te hace sentir a ti como individuo en una sociedad es que no eres parte de esa sociedad. Yo, por ejemplo, me gustaría muchísimo tal vez graduarme y poder regresar a Panamá, pero sé que las oportunidades laborales para mí como venezolano no son las más óptimas en Panamá. Bueno, como gay yo no me puedo casar en Panamá, entonces te sientes sencillamente fuera de esa sociedad al punto tal que yo digo, mi futuro no es en Panamá, que me gustaría tal vez que fuese en Panamá, pero que sé que no está escrito en mis cartas o en mis oportunidades. Considero que las barreras con las que yo me he topado personalmente, sobre todo han sido las de mi propia mente, con esa narrativa, ¿no?, que me he ido diciendo a mí misma de no soy suficiente. Pero en ese momento en el que he superado mis miedos y esas limitaciones y he decidido que no voy a hacer los problemas de los demás míos, que si a alguien no le gusta mi género, mi color de piel, pues que no es asunto mío. Y es más, he acabado al final con esa sensación de orgullo y de pertenencia, ¿no? Y mi lema siempre es lo que crees, creas. Por tanto, en el momento en el que me he sentido que he sido capaz realmente de lograr mis objetivos sin que me condicione mi condición de mujer negra, pues al final lo he llegado a conseguir. La desigualdad que más me preocupa es la educación, que hay muchas diferencias entre países. A mí, dos. La laboral y la de género. La desigualdad que más me preocupa es la desigualdad económica, sin duda alguna. Me parece que es la brecha más grande que hay en el mundo actualmente. ¿Qué genera la desigualdad? Oded Galor es un economista con un gran prestigio a nivel mundial y tiene un libro que se llama El viaje de la humanidad. En esta obra él habla del crecimiento de los países y la desigualdad y quiere compartir un mensaje con todos vosotros. ¿Cuál es el origen de la tremenda desigualdad del nivel de vida en el mundo hoy en día? En los últimos 200 años se produce una transformación asombrosa en el nivel de vida mundial. Presenciamos una metamorfosis enorme en la vida de los humanos en la Tierra. La renta per cápita en el mundo entero se multiplica por 14. La esperanza de vida se duplica. Y las condiciones de vida en el mundo empiezan a diferir de un lugar a otro. A grandes rasgos, ese es el misterio del crecimiento. Las sociedades del mundo despegan en distintos momentos. Algunas sociedades, notablemente las europeas occidentales y sus descendientes norteamericanas, despegaron temprano, hace 200 años. Otras sociedades se quedaron rezagadas y despegaron bien entrado el siglo XX. Como este despegue está relacionado con el incremento por 14 de la renta per cápita, surge una brecha enorme en la economía mundial. De hecho, gran parte de la desigualdad que vemos hoy en día en el mundo se originó por el hecho de que algunas sociedades pasaron del estancamiento al crecimiento mucho antes que otras. Ese es el misterio de la desigualdad. ¿Sentís que en vuestra generación hay más o menos oportunidades para hacer las cosas, para salir adelante o para tener un futuro? ¿Qué pensáis? Cada vez que va pasando el tiempo, pues me doy cuenta como que, oye, cada vez hay menos, cada vez somos más. Entonces, en ese aspecto yo siento que para nosotros con los jóvenes es un poco tétrico, ¿no?, pensar en el futuro, porque es sencillamente lo difícil que va a ser, ¿no? O sea, mis papás siempre me han contado, pues, el cómo mi abuelo se mudó de Italia para Venezuela y montó una empresa. Yo es que esa realidad que mi papá vivió y que mi abuelo vivió, tipo, yo no siento que yo sea capaz de hacer eso. No porque no tenga la capacidad como individuo de hacerlo, pero porque realmente siento que los factores externos a mí son cada vez más
complicados y más difíciles, ¿no? Yo creo que hay más medios para llegar a las oportunidades. Hay el internet, te puedes formar mejor, tienes más acceso a las universidades. O sea, hay más conciencia, sí, pero al final es como dices tú, o sea, somos muchos más, las oportunidades se quedan iguales y siempre van a ser elegidos los privilegiados contra los que no. Ahorita la tenemos más difícil, nuestra generación es más difícil, viéndole como desde un concepto como la parte socioeconómica. Por estadísticas yo he leído, por lo menos en la parte que yo conozco, que sería como México y Latinoamérica, que para salir de la pobreza se necesita por lo menos 2 generaciones, es decir, hasta tus nietos van a poder salir de este estatus, a menos de que claramente haya un proceso como de azar o de suerte, pero por probabilidad va a ser muy difícil que salga. Entonces, yo creo que sí la tenemos más difícil. Y cada día, por el cambio climático, por las crisis económicas que vienen, por las pandemias que vienen, nos los va a poner muchísimo más difícil. Mi generación tiene más oportunidades, pero hay tanta competencia que cuesta mucho sacar una universidad y salir con trabajo. No tenemos más oportunidades que las anteriores. Creo que, de hecho, hay una reducción de esas oportunidades. Creo que tiene más oportunidades, pero también la competencia es mucho más fuerte ahora. Cada vez el mercado laboral se hace más y más competitivo y eso también pues lo hace más difícil porque hay personas que no tienen este sentido de competitividad y igual los marginalizas de alguna forma. Yo creo que a pesar de que haya muchos medios, haya mucha tecnología, estamos interconectados y la globalización nos pueda tener todo al instante, yo creo que como somos muchos, competimos más con todos y tenemos menos oportunidades para poder lograr lo que tal vez mis padres hubieran logrado. A mí cuando me han negado oportunidades, que me ha pasado, pues no he desistido ni me lo he tomado de manera personal, ¿no? Simplemente he pensado que no eran para mí. Y que eso no significa que no hubieran otras oportunidades, ¿no? Y creo que muchas veces es importante no tomarse todo de manera personal y que estemos seguros de nuestro talento, independientemente de cómo esté el mundo, ¿no? Si no le das cabida a las situaciones que te rodean, pues al final no te llegan a afectar de la misma manera. Y yo considero que todos somos responsables de crear nuestras realidades y cambiar nuestras narrativas, ¿no? Yo creo que he cambiado una narrativa de desigualdad por una narrativa de oportunidad, ¿no? A mí me echaron del trabajo un día y me sentí pues súper dolida, súper triste y en ese momento ¿qué opciones tienes? Pues mi opción era o soy víctima o soy creadora. Mucha gente me dijo, Visila, esto tienes que ir a la corte, ya sabéis, en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de ir a denunciar todo. Y yo realmente decidí crear una oportunidad para mí, convirtiéndome en emprendedora y generando un entorno de trabajo que fuera acorde a lo que yo entendía que tenía que ser, ¿no? Un entorno de trabajo donde todos mis colaboradores tuviéramos una cultura humanista, ¿no? Entonces, creo firmemente en que todos podemos escribir nuestras historias desde nuestro libro de vida, ¿no? Decía el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, que mientras la pobreza, la injusticia y las desigualdades persistan, ninguno de nosotros puede descansar. Así que os quiero presentar a una de las filósofas más importantes de habla hispana. Ella se llama Adela Cortina y es la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Vamos a ver su vídeo. ¿Qué valores son los más importantes? Pues yo creo que en este mundo seguimos más o menos con la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto mutuo. Si cada uno de ellos los desgranamos, creo que dan para muchísimo, porque una sociedad que sea verdaderamente libre es una sociedad que se toma en serio que la libertad no es nada más la independencia con respecto a los demás y que nadie entre en mi terreno, etc. Bueno, eso es una forma de libertad, pero hay más formas de libertad y en muchas ocasiones se confunde la libertad con hacer lo que quiero. No, pues no es eso, sino que es, teniendo en cuenta a otros, tratar de participar activamente, la capacidad de hacer cosas juntos. Entonces yo creo que la igualdad es un valor que no se practica prácticamente nada, desgraciadamente, pero es un valor fundamental. La solidaridad es indispensable para que la sociedad vaya adelante. Y yo creo que hay un valor que es el respeto activo, que es importantísimo para las diferencias, saber respetarlas y valorarlas dentro de todos los seres humanos. Hay que acabar con las desigualdades en el siglo XXI. Eso está claro.
¿Y vosotros qué hacéis realmente para conseguir que en vuestro entorno haya más igualdad, de manera personal? Yo particularmente creo que el cambio lo hago en mi vida escuchando a las personas. Siempre soy como muy abierto a escuchar las opiniones de los demás. No me importa de dónde vengan, el dinero que tengan, del sexo que sean, lo que sea, no me importa. O sea, siempre como que no tengo filtro para las personas y está bien porque te da la oportunidad de rodearte de todo el mundo. Los trato a todos por igual. Yo creo que aplico la igualdad de esa forma, que no diferencio entre unos y otros, sino que para mí todos son iguales. En primer lugar, lo que yo trato es de no replicar ciertas actitudes, comentarios o conductas que puedan hacer sentir mal a las otras personas. Estoy metida también mucho en la parte de derechos humanos, pero fuera de eso, pues siempre también me involucro mucho en voluntariados, en servicio social. Trato de sí estar presente en todas las cosas que desde mi posición puedo hacer. Yo creo que en principio lo primero que tenemos que hacer como sociedad es una revisión al sistema económico en el que vivimos. El sistema en el que el mundo vive ahorita es consumista y creo que es lo que nos va a acabar. De hecho, hemos hablado mucho sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, pero yo creo que la que más nos afecta es la desigualdad económica, porque es la brecha más amplia. O sea, la diferencia entre las personas que tienen todos los recursos y las que no tienen ninguno es súper amplia y lo define todo en la vida de las personas. Hemos perdido el punto de vista y nos vemos simplemente como máquinas para producir y no se trata solamente de igualdad, es que no sabemos ni mirar a nuestro entorno con un poco de empatía. O sea, estamos destruyendo nuestro planeta, el lugar en que vivimos, en que todos estamos y no sabemos ni cuidar ese. ¿Cómo vamos a pretender de cuidar al resto de personas? Nos estamos engañando. Todos estamos ocupados, siempre, y no los paramos a pensar. Entonces estamos haciendo muchas cosas y estamos pensando... Exacto, es como si el progreso no fuera a ningún lado, ¿cierto? Entonces, hacemos mucho, pensamos poco y las ideas van rápido. ¿Tú qué quieres? El próximo iPhone. ¿Para qué trabajo? ¿Para comprarme otra casa? Y claro, yo me lo pongo a pensar. Yo tengo, yo qué sé, 5 pares de zapatos y mañana voy a tener 6, 8, 10... Igual, es que estamos alimentando a la desigualdad. Yo creo que nos convertimos también en una sociedad un poco individualista, ¿no? Tipo, cada quien vela por su propio bien, pero yo creo que no es un tema, o sea, no es un tema de que el ser humano sea natamente egoísta. Yo creo que es un tema de que en el entorno en el que estamos, o sea, realmente tenemos la energía, tipo, la capacidad, tipo, de estarnos preocupando por otras personas cuando realmente... Yo me tengo que preocupar también por mí mismo, tipo por mi futuro, por qué voy a encontrar. Entonces creo que en ese aspecto creo que también ese es un poco el problema, ¿no? O sea, como que siento que podemos llegar a ser individualistas, pero no por mero ocio de ser individualistas, de quiero todo para mí y que no me importa la otra persona, pero es porque, oye, déjame primero respirar a mí y después veo si te ayudo, cómo te ayudo, ¿no? Tengo una asociación sin fines de lucro y que busca liderar proyectos que un poco ayuden al desarrollo de comunidades que no tienen el mismo acceso a oportunidades. Creo que yo, a nivel personal, lo más que puedo hacer es no discriminar, no ser yo el que pone a las personas en una situación de desigualdad. En lo que más me centro es en la autocrítica y en fijarme en qué cosas de las que hago están potenciando esa igualdad. Intento contribuir en mi pequeño mundo para que todas las personas a mi alrededor tengan las mismas oportunidades de expresarse. Cuando veo a alguien en la calle que pide dinero, que pide comida, lo que sea, yo siempre intento pararme. Si tengo 2 euros, se lo voy a dar. Yo creo que la educación es un grandísimo igualador de oportunidades, ¿no? O así al menos ha sido mi experiencia personal, ¿no? Y sin embargo, el acceso no solo a una educación de calidad, sino a ir al colegio simplemente, para muchas personas del mundo no lo tienen. Hay un par de datos que a mí realmente me preocupan y me impresionan, ¿no? Porque un informe de la UNICEF nos dice que unos 600 millones de niños y niñas en todo el mundo no tienen el nivel mínimo de matemáticas, incluso para leer, y alrededor de 64 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria siguen sin poder ir. Por eso creo que lo principal y primordial para cualquier iniciativa, cualquier proyecto que intente llevar a la educación a lugares donde es de difícil acceso, cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia entre lograr algo y no lograrlo. Mira, os quiero contar una historia
y es un proyecto que a mí me toca muy de cerca. Y os quiero hablar de mi amigo William Kikanae. Él es Masái, es una parte que está en Kenia. Y este Masái, desde muy joven, tuvo la inquietud de que los niños tenían que acceder a la educación. Estaba muy inspirado por su madre, porque en una sociedad como la de los Masáis, el hombre puede tener cuantas mujeres quiera, es una sociedad polígama. Su madre era la tercera mujer y el padre pues a veces no le llega para dar a todas, con lo cual él siempre dice que si él pudo ir al colegio fue porque su madre realmente tuvo siempre ese deseo de que su hijo estudiara. Su madre se murió cuando él era joven y él se prometió que iba a hacer todo lo posible para hacer la educación. Era de esas personas que cuando se le mete algo en la cabeza lo hace. Su primera escuela la hizo en un árbol, en una acacia. Y realmente los masáis, no sé si habéis visto los trajes de los guerreros masáis, siempre van con un cuchillo y él con ese cuchillo daba las clases. Hasta que llegó una persona americana que estaba ahí de vacaciones y le regaló una pizarra. Por primera vez vio una pizarra. Él siguió insistiendo hasta que conoció a una amiga mía que se llama Rosa Escandel. Por ella yo conocí a William. Y mi amiga Rosa se comprometió a ayudarle. Hoy hay un colegio y hay un programa de empoderamiento a la mujer a través de las artesanías masáis que se venden en todo el mundo y el colegio se llama Atkam Mara Vision School. Hace muy poquito, hace unas semanas, yo estaba visitando ese árbol para tomar conciencia de ese largo camino que estas personas han tenido que recorrer. Por eso pienso que nunca hay que rendirse. Rendirse nunca es una opción y que hay que soñar siempre a lo grande. Hay una frase histórica muy famosa, que es de Martin Luther King, que seguramente habéis escuchado. Y dice, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera la necesidad de soñarlas. El derecho a un mundo libre y justo implica la necesidad de promover la igualdad de oportunidades. Como nos comenta Ricardo Darín, me encantaría invitaros a que todas las reflexiones del día de hoy nos lleven a convertirnos en soñadores comprometidos, aportando nuestro granito de arena en nuestro día a día, sobre todo empezando por respetarnos a nosotros mismos y creyendo en nuestras posibilidades para crear nuevas oportunidades. Yo tengo mucha confianza y optimismo en vuestra generación y además he disfrutado muchísimo hoy escuchándoos a todos, a vosotras y a vosotros. Así que os doy las gracias por esta conversación tan interesante, porque realmente ha sido un placer. No, gracias.